Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta oportunidad se desarrolla el siguiente ejercicio sobre choques inelásticos. Un vehículo de masa igual a 200 kilogramos se mueve con velocidad de 60 metros por segundo y choca perpendicularmente con otro de masa igual a 230 kilogramos cuya velocidad es 45 metros por segundo. Si el choque es inelástico, ¿cuál es la velocidad de los coches justo después del choque? Aprovecho para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. Además, en la descripción del video queda un enlace a un artículo que trata los conceptos básicos de choques elásticos e inelásticos. Este tipo de ejercicio se resuelve siguiendo tres pasos sencillos. Dado que el choque es bidimensional porque los objetos no se mueven sobre la misma línea recta, lo que se hace es resolver la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento tanto para el componente X como para el componente Y de los vectores involucrados. Recordando qué son los componentes de un vector, podemos trazar un vector en posición normal en un sistema de coordenadas y al trazar una proyección perpendicular al eje X y dibujar un vector desde el origen hasta esa proyección, obtenemos el componente X del vector, que se halla fácilmente multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo indicado. De la misma manera, si se traza una proyección perpendicular al eje Y y se dibuja un vector desde el origen hasta esa proyección, tendríamos el componente Y del vector que se halla fácilmente multiplicando el módulo del vector por el seno del ángulo indicado. En el caso que nos ocupa, el vehículo A se mueve hacia la derecha sobre el eje X y por lo tanto forma con el eje X un ángulo de 0 grados. Recordando también que el coseno de 0 grados es igual a 1 y que el seno de 0 grados es igual a 0. Mientras tanto, el vehículo B se mueve en la dirección negativa del eje Y, formando con la horizontal un ángulo de 270 grados. También se podría hacer el ejercicio tomando el ángulo negativo, es decir, por debajo de la horizontal y diciendo que este vehículo B se mueve con un ángulo de menos 90 grados. Pero siguiendo la formalidad de los ejercicios, es preferible utilizar el ángulo reducido al primer cuadrante. Por esa razón vamos a tomar 270 grados. Recordemos también que el coseno de 270 grados es 0 y que el seno de 270 grados es menos 1. Tenemos acá los datos del ejercicio y tenemos acá los vectores involucrados. El primer vector es la cantidad de movimiento del vehículo A antes de la colisión, que se halla multiplicando la masa por la velocidad del vehículo A. El otro vector es la cantidad de movimiento del objeto B o del vehículo B antes de la colisión, que igualmente se halla multiplicando la masa por su velocidad. Y después de la colisión tenemos un tercer vector que se halla sumando las masas de los vehículos y multiplicándolo por la velocidad que adquieren. Esto siempre ocurre en los choques inelásticos, puesto que después del choque los objetos se mueven juntos como si fueran un solo elemento. Entonces, para hallar el componente X de la cantidad de movimiento, simplemente vamos a multiplicar cada uno de los vectores por el coseno del ángulo indicado. Reemplacemos entonces los vectores. Tenemos entonces que la masa de A es 200 kilogramos, como tenemos aquí en los datos del ejercicio, multiplicado por su velocidad, que son 60 metros por segundo, y multiplicados por el coseno de 0 grados, porque el vehículo A se mueve describiendo un ángulo de 0 grados con la horizontal. En el segundo caso tenemos entonces el vector de la cantidad de movimiento para el vehículo B antes de la colisión, que es igual a su masa, que son 230 kilogramos, multiplicado por su velocidad, que son 45 metros por segundo, y multiplicado por el coseno de 270 grados.
Después de la colisión tenemos la suma de las masas, como lo indica la ecuación, multiplicado por la velocidad que toman los objetos después del choque y multiplicado a su vez por el coseno de un ángulo que todavía no conocemos. Entonces lo representamos con una letra griega, como en este caso el coseno de teta. Reemplazando los valores tenemos que al multiplicar 200 por 60 por el coseno de 0 grados, que vale 1, o en otras palabras, al multiplicar 200 por 60 por 1, obtenemos un resultado de 12.000. En este caso, al multiplicar en el segundo vector, al multiplicar 200 por 45 por el coseno de 270 grados, teniendo en cuenta que ese coseno vale 0, pues todo el vector vale 0. Y después de la colisión tendríamos la suma de las masas, que es 430 kilogramos, multiplicado por el coseno de un ángulo que todavía no conocemos. Quitando este 0, que ya no sería necesario, tendríamos entonces que 12.000 es igual a 430 multiplicado por la velocidad y por el coseno de teta. Podemos reducir un poco más esta expresión tomando este 430 que está multiplicando a la velocidad por el coseno de teta y pasándolo a dividir. De esa manera tenemos que la velocidad de los objetos después del impacto multiplicados por el coseno del ángulo que aún no conocemos sería igual a 27,9. Teniendo en cuenta que esto nos daría una velocidad, serían metros por segundo. Es decir, la velocidad que adquieren los objetos por el coseno del ángulo es igual a 27,9 y tendríamos de esta manera el componente X de todos los vectores que participan en el fenómeno. De la misma manera hallamos el componente Y de cada uno de los vectores y recordemos que para hallar el componente Y basta con multiplicar cada vector por el seno del ángulo. De la misma manera entonces para el cuerpo A tenemos 200, que es la masa, multiplicado por la velocidad, que son 60 metros por segundo, y multiplicado por el seno de 0 grados, porque ya sabemos que el vehículo A se mueve sobre el eje X, formando un ángulo de 0 grados. El segundo vector sería la masa de B, que son 230 kilogramos, multiplicado por la velocidad de B, que son 45 metros por segundo, y multiplicado obviamente por el seno de 270 grados, que es el ángulo que describe el objeto B. Después de la colisión tendríamos la suma de las masas multiplicado por la velocidad que toman los objetos y por el seno de un ángulo que no conocemos. Reemplazando, tenemos que como el seno de 0 grados es 0, toda la primera expresión se reduce a 0. Luego multiplicaríamos 230 por 45 por el seno de 270 grados, que es menos 1, y esta multiplicación nos daría menos 10.350. Todo esto sería igual a la suma de las masas, que es 430, multiplicado por la velocidad por el seno del ángulo. Igual que ocurrió en la anterior expresión, cancelamos este 0 y tendríamos entonces que menos 10.350 es igual a 430 multiplicado por la velocidad que adquieren los objetos y por el seno del ángulo que aún no conocemos. E igualmente, pasando este 430 que está multiplicando a dividir al otro lado de la expresión, tendríamos que la velocidad multiplicada por el seno de un ángulo que aún no hallamos sería igual a menos 24,07. Y este sería el valor del componente Y de todos los vectores involucrados. Una vez finalizado el primer paso para hallar los componentes del vector velocidad que estamos buscando, se calcula su módulo utilizando el teorema de Pitágoras. De tal manera que tenemos entonces el componente X elevado al cuadrado, 27,9 elevado al cuadrado, más el componente Y elevado al cuadrado, que es menos 24,07 elevado al cuadrado. Realizando esas operaciones tenemos que el módulo de la velocidad, que es ya la velocidad con la que se mueven los objetos después del choque,
es de 36,84 metros por segundo. El siguiente paso es hallar la dirección y sentido del movimiento, es decir, hacia dónde se mueven los objetos después del choque. Para eso vamos a tomar estas dos igualdades y las dividimos término a término. Entonces, en la parte superior escribimos el componente y, que sería igual a la velocidad por el seno del ángulo que aún no conocemos y con su respectiva igualdad. Y en la parte inferior el componente x, es decir, las dos igualdades las vamos a escribir a manera de fraccionario y dividimos término a término. Entonces acá tenemos una velocidad multiplicando, una velocidad dividiendo, las podemos cancelar. Luego nos queda seno sobre coseno y recordando un poco nuestra trigonometría, sabemos que la relación entre el seno y el coseno es igual a la tangente y nos quedaría entonces que la tangente es igual a la división de estos dos valores, es decir, de menos 24,7 sobre 27,9. Esta sería la tangente del ángulo que estamos buscando. Para poder encontrar ese ángulo, entonces utilizamos la función inversa. Y entonces decimos que la tangente a la menos 1 de esta expresión es igual a menos 40,7 grados. Este signo negativo indica que el ángulo está por debajo de la horizontal, como muestra aquí la figura. Esta sería la velocidad que toman los objetos y este ángulo por debajo de la horizontal indica la dirección que toman los objetos. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio sería de la siguiente manera. Después del choque, los objetos se mueven con una velocidad de 36,84 metros por segundo, describiendo un ángulo de menos 40,7 grados por debajo de la horizontal. Espero que haya sido claro y que haya sido de ayuda y los espero en la próxima oportunidad. Muchas gracias.